gente que no es sabia, que no es inteligente, hablando espiritualmente, también en lo natural, no se le puede confiar nada y no se puede esperar nada de ella. Y mucha gente ha tenido la bendición de estar en honra y no ha sabido conducirse en esa honra que se le ha dado, o en ese respeto, o en esa dignidad, por lo que representa, por lo que es en Dios, y lamentablemente luego la gente se queja y demanda cosas y exige cosas y pelea por reconocimiento y porque lo tengan en cuenta, pero cuando están en honra no saben conducirse en la honra que se les da. Entonces, mira, el lenguaje del reino es un lenguaje de dignidad, de representación y de honra. Yo siempre digo que evangélicos hay por todos lados. Lo difícil es encontrar gente con cultura del reino. ¿Qué es gente con cultura del reino? Yo puedo ir ahora mismo a China sin conocer a nadie, porque yo sé quién es mi Dios, quién es mi Padre, quién es el que me llamó a la obra del ministerio, y yo me dejo caer en cualquier lugar y Dios me va a levantar, Dios me va a abrir puertas y Dios me va a dar el reconocimiento, no para mi pompa, pero sí porque yo tengo un mensaje para dar, tengo algo para transferir. Entonces, cuando tú sabes que eres una semilla potable, tú eres una semilla de bendición, tú eres un agente de reino, un agente de cambio, tú sabes que nada te pasa por casualidad. Todo lo que pasa es un asunto de reino, es una cuestión del propósito eterno con el cual Dios te llamó. Entonces, hay muchas cosas que nos están pasando hoy. Hay muchos de ustedes que están pasando pruebas muy fuertes. Yo también las estoy pasando en otras áreas. Cada uno de nosotros estamos pasando diferentes cuestiones, desiertos, luchas. Estamos peleando con gigantes, estamos perseguidos por el enemigo, estamos delante del mar cerrado, pero el Señor no nos desamparó. El Señor tiene una estrategia para darnos la victoria, porque somos embajadores. El Señor nos puso para propósito. El Señor no nos tiene olvidados, ni nos tiene descuidados, ni desprovistos, sino que el Señor tiene pacto contigo y tiene pacto conmigo. Yo quiero hablarte acerca de la prudencia, porque muchas veces, por la imprudencia nuestra y la falta de entendimiento de la posición que tenemos en Cristo, hemos perdido oportunidades de oro para ver la gloria de Dios. Mucha gente ha estado procesada y cuando ya estaba a punto de recibir la corona o la victoria en esa área, desertó, se desanimó, hizo lo incorrecto y abortó planes, abortó propósitos. ¿Y sabes por qué hay gente que pasa años y años en proceso y nunca termina, siempre embarazada y nunca da luz? Porque no acepta los términos de los tiempos de Dios. No aceptamos los procesos de Dios. No nos rendimos a Dios para que Dios haga la obra perfecta en nosotros. Mira, estos días yo estaba meditando mucho porque tengo carga por ustedes, tengo carga por lo que como iglesia tenemos que avanzar y todo se complica en muchas áreas y todo lo demás. Pero, ¿sabes? El Señor me ponía que en los tiempos de los procesos nosotros no podemos cortar camino ni tampoco tratar de avanzar fuera del diseño que Él da a cada proceso en la prueba que Dios nos tiene. Nosotros en cada proceso tenemos que aprobar lo mejor. En cada proceso tenemos que aprobar lo mejor. No nos queda otra. Yo no tengo la respuesta para todas las cosas, pero yo sé de parte de Dios que en cada proceso que estamos pasando tenemos que aprobar lo mejor. Entonces, yo no tengo la resolución en mi mano, pero yo sé lo que toca en cada situación que vivimos. Entonces, cada uno que somos conscientes, somos maduros y entendemos que hay una demanda de cada uno de nosotros en la prudencia para poder ser aprobados. Y en esa dignidad que Dios nos da cuando nos reconoce aprobados, entonces ahí hay premio y hay ganancia. Porque todo es para bien, dice la Biblia. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Nosotros no conoceríamos el amor de Dios a través de la iglesia si no hubieran oportunidades para demostrar amor. No conoceríamos la misericordia en las personas piadosas si no hubiera una oportunidad de hacer misericordia. Entonces, las cosas no son magia. Todo lo que Dios habla y todos los atributos de Dios que están impartidos en nosotros sus hijos se tienen que manifestar en las acciones justas de los santos. Entonces, por un lado están las circunstancias, por un lado están las pruebas, por un lado están las situaciones difíciles que vivimos, por un lado están las demandas que se nos hace a cada uno para colaborar, para servir, para edificar, para consolar en la necesidad que estamos, lo que nos apremia, lo que nos rodea, pero por otro lado también hay una gran nube de testigos que están mirando nuestras acciones, que está aprobando
aplaudiendo o viendo nuestra negligencia. Y por eso yo quiero hablar esta tarde, porque Dios me habló a mi corazón, para mí, acerca de la prudencia. La prudencia, cuando el hombre abraza la prudencia, cuando el hombre entendido toma la responsabilidad y se para verdaderamente, varonilmente, con un carácter maduro, a vivir en esa sabiduría de Dios, en todo aquello que tiene que administrar, en todo aquello que tiene que gobernar de parte del Señor, como ministros de este nuevo pacto, que lo aplicamos también en la vivencia diaria, en nuestra vida, en nuestro hogar, porque no está reñido el ministerio con tu vida personal. Al contrario, Dios nos da recursos, nos da sabiduría, nos da herramientas, nos da armas, nos da entendimiento, nos da revelación, nos da gracia para edificar nuestra casa y que nuestra casa sea como aquella casa que Jesús dijo: yo le diré que todo aquel que guarda la palabra es semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vinieron olas, vinieron tempestades, vinieron con furia para derribar aquella casa, pero no la pudieron derribar porque aquel hombre que la edificó fue un varón prudente. Entonces, si nosotros somos prudentes, van a venir cosas a nuestra vida, pero la prudencia nos va a librar. Esa prudencia que hemos tenido por el temor de Jehová, por la sabiduría que Dios nos dio, por haber sido previsores, por haber tenido a bien guardar el mandamiento, el testimonio, la revelación que Dios nos da, eso es una cobertura, eso nos preserva. Alexa antes hablaba, cuando iniciamos la reunión, de aquellos pastores que encubrieron la revelación de dónde estaba el Mesías, y ellos fueron hasta allí guiados por la estrella y llevaron ofrendas, llevaron honra, fueron a adorar a Jesús, pero gracias a la prudencia de esos pastores, Jesús fue preservado. Y sabe que la prudencia tuya y la prudencia mía no solamente nos aprovecha a nosotros, sino que a muchos que están en nuestros lomos les conviene que nosotros seamos varones y mujeres prudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia no solamente te libra a ti, sino que por medio tuyo libra a muchos. Hay mucho testimonio de hombres y mujeres prudentes en la palabra y no vamos a mencionar a todos, pero sí quiero hacer una referencia. ¿Por qué es importante que seamos prudentes? ¿Por qué es importante que nosotros atendamos el consejo y guardemos nuestro corazón de tantas cosas que vienen para enredarnos? Mira, cuando el enemigo no nos puede frenar, nos empuja. Cuando el enemigo, nosotros guardamos el testimonio, guardamos distancia de aquellas cosas que podemos ser vulnerables para caída, y el diablo, aún empujándonos, nos puede motivar a, digamos así, a errar el blanco. Entonces levanta gente contra nosotros. La gente se endemonia sola y tú dices: ¿pero qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Bueno, la gente tiene otro espíritu. La Biblia dice: no haga yugo desigual. ¿Con qué? Con los incrédulos. Entonces, que te vaya bien, que te vaya, digamos, que Dios pueda hacer contigo cosas extraordinarias, mucho tiene que ver con tu elección y con tus decisiones a la hora de escoger, en toda área de tu vida. Entonces, ustedes no sé si se dan cuenta, pero yo no camino con mucha gente. Yo camino con gente que entiendo que me conviene caminar con ellos. ¿Por qué? Porque prefiero estar con mi mujer, con mis hijos, con ustedes, con un siervo de Dios que está enredado con un montón de gente a la cual no le aprovecha lo que yo tengo ni me sirve a mí lo que ellos tienen. ¿Esto significa que la religión nos tiene que separar de la gente? No, te hablo de prudencia. La prudencia es un requisito para la dignidad. ¿Sabes? Cuando Dios nos empieza a pedir prudencia es porque nos quiere promover. Cuando el Señor te empieza a pedir prudencia es porque te quiere honrar. Cuando el Señor te empieza a pedir prudencia es porque te quiere confiar. Por ejemplo, si mi hija no fuera prudente, siendo soltera, a pesar de que ella es una mujer adulta, porque ya no es una nena, yo no le confiaría ni el coche, ni le daría libertad, ni confiaría en ella si no conociera que es prudente. Porque tú no le puedes dar confianza a personas que no son prudentes. ¿Quién le va a confiar algo a una persona irresponsable? ¿Quién le va a confiar algo a una persona que no sabe el lugar que ocupa, que no tiene a bien respetar, sujetarse, honrar?
Entonces, eso habla en el matrimonio, eso habla en una relación familiar, habla en la iglesia. ¿Quién te va a confiar a ti lo más precioso cuando en lo poco no le fiel? ¿Cómo le podemos dar el reconocimiento a alguien, por mucho que tenga dones? Porque los dones no promueven a la gente, el carácter sí. A mí puede venir acá alguien resucitando muertos, yo no lo voy a reconocer como un evangelista hasta que no tenga un carácter santo, hasta que no tenga una actitud correcta de sujeción, de fidelidad y de obediencia. Porque el don le aprovecha a él, pero el carácter aprovecha el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos la promoción por los años que llevamos en la iglesia, por el don que tengo, y no entendemos que tenemos que ser formados en un carácter, porque discipulado no es lo mismo que amontonado. Discipulado es formado, es transformado, es edificado y es canal de bendición para otros que lo ven y lo oyen. Entonces, prudencia es un requisito para los obreros. Prudencia es un requisito para aquellos que esperan ser reconocidos. Prudencia es un requisito para la promoción que Dios te quiere dar en lo personal. Si no somos prudentes, Dios no nos puede confiar nada. Entonces, hay cosas que ya están sabidas, porque por edad las sabemos, ya somos grandes, ya somos todos adultos, etcétera. Cada uno sabe discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Pero hay cosas que muchas veces caemos en errores porque no hemos sido prudentes. Entonces, cuando nosotros entendemos que la prudencia nos promueve, la prudencia nos abre las puertas, la prudencia nos da gracia, la prudencia nos corona de honra, entonces vamos a abrazar la prudencia en muchos aspectos de nuestra vida. Uno a veces, porque tiene puesta la mirada delante de algo, tiene que entrar por el caminito de la prudencia. Aunque tú nunca te hubieses imaginado que tuvieras que hacer determinadas cosas por prudencia, pues ahora las tienes que hacer. Vamos a la palabra, mira. Lucas capítulo 12, verso 42 al 48. Y dijo el Señor, hablando de Jesús acá, Lucas 12, 42 al 48, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Lucas 12, 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Siendo prudente. Las imprudentes son las que no tenían aceite cuando regresó el amado. Y salieron a pedirle prestado aceite a aquellas vírgenes que sí tenían. Pero ellas, por su imprudencia, estaban en una situación que no podían accesar a los que las prudentes sí podían accesar. Esto es un ejemplo para nosotros. Si nosotros no somos prudentes, nos vamos a perder oportunidades de oro, nos vamos a perder bendiciones, nos vamos a perder recompensas, promociones, porque a veces no conviene la honra al necio. Así dice el proverbio. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Siendo prudente. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿A quién? Aquel responsable, digno de confianza por su prudencia. Le pondrá sobre sus bienes. ¿A quién tú le confiarías la llave de tu coche, la llave de tu casa? ¿A quién le confiarías tu familia si tuvieras que viajar? ¿En quién esperarías que puedas descansar en un momento donde tú ya no llegas o no puedes por una circunstancia y tuvieras que delegarle a alguien algo? ¿En quién confiarías? ¿En gente que tú sabes que son irresponsables? ¿En gente que tú sabes que tiene una vida de aquella manera, que no puedes contar nunca con él? Y hay personas que están tan acostumbradas a la negligencia de otros que cuando hablan de esas personas se ríen de decir, bueno, ¿qué vas a esperar de este o de esta? Y bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, ya sabemos cómo es fulano. Pues no debería ser así. Deberíamos exhortarnos a las buenas obras, deberíamos enseñar el camino de la prudencia, porque no es la voluntad de Dios que hayamos 4 o 5 de una manera y todo lo demás de aquella manera y tenés que soportar a los débiles, hermano. Y bueno, tú ya sabes que es nuevito, es nuevita. Pero la Biblia dice que los hijos de las tinieblas muchos son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque en ellos hay prudencia. Ahora, ¿la prudencia qué no es? La prudencia no es astucia. La prudencia no es intentar siempre estar con la segunda, porque hay gente que presume de prudencia o de sabiduría apoyándose en su corazón de carne y no confiando en Dios, no dándole crédito a la palabra.
No es prudente el que en sabiduría humana y con astucia está buscándole la vuelta para no caer en esto, para no sé, y se cuida de esto, y todos son miedos, y todos son temores, y todos son cosas que me maldisponen hacia las otras personas, y creemos que eso es sabiduría o prudencia. Bueno, yo voy, pero no digo nada. Bueno, yo voy a la iglesia, pero no hablo mucho con la gente, yo no me comprometo con nadie. A mí déjame, Dios sabe. Mucha gente dice, bueno, yo, mi responsabilidad o mi testimonio, mi forma de vida es con el Señor solamente. Eso no es prudencia, eso es necedad, ignorancia y orgullo. Eso no es prudencia. La prudencia que Dios habla no es eso. La prudencia que Dios habla es atender el consejo y guardarse según la Escritura nos manda a guardarnos. No lo que mi astucia o mi confianza en mi carne, en mi experiencia, me dice cómo debo conducirme. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda mucho en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Lo pillará en su astucia. En su propia sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, el Señor lo cogerá y le dejará en evidencia su necedad. Lleva eso al ámbito natural de cada día. Bueno, sí, bueno, Dios sabe, bueno, Dios pide esto, pero Dios sabe que no tengo, Dios sabe que no, ahora mismo no estoy en el mejor momento, Dios sabe, es que Dios no te preguntó a ti si tú quieres, si te gusta, si te interesa. El Señor no dio, digamos así, sugerencias, dio mandamientos. Tú nunca ves a Dios sugiriendo. Los que sugieren son los siervos de Dios. Dijo Job, yo buscaría a Dios, le invocaría. Eso lo sugiere Job, pero Dios no sugiere, Dios manda. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, y a la hora que no sabe. Eso es como las vírgenes imprudentes, porque nunca las cosas van a salir como tú quieres en tu mente. Van a salir como, por eso si Dios hubiese dicho, ¿cuándo vendría Jesús por la iglesia? Estos 2000 y pico de años no habría iglesia, cada uno viviría como quiere. Entonces, si tú supieras cuándo y cómo, te acomodarías y yo me acomodaría a lo que a mí me conviene, entre comillas, y no para hacer la voluntad de Dios. Dios no aprueba eso. Dios no puede promover gente con esa mentalidad de menosprecio hacia las cosas que Él establece como prioridad. Dice, a la hora que lo sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mira, nosotros tenemos que empezar a tomar estas palabras como palabras marciales, como palabras que son verdaderamente relevantes en nuestra vida. Inmadurez, infidelidad, incredulidad, todo eso son palabras que degradan a una persona delante de Dios. O sea, porque tú no le estás dando la dignidad a Dios. Todo eso es un carácter que no glorifica a Dios, tampoco puede dar fruto para Dios. Entonces todos tenemos la misma oportunidad de fructificar para Dios, porque todos tenemos el mismo don de fe que Dios nos dio, tenemos la medida de gracia que Dios nos dio, y cada uno somos responsables de acrecentar esa gracia y esa fe en cada uno de nosotros. Tú ganas delante de Dios niveles de gracia mediante la humildad, la fe y la obediencia. Tú ganas delante de Dios crédito cuando Dios va viendo que en ti la palabra cunde, a ti te aprovecha la palabra. Entonces, la Biblia dice que al que tenía se le dio más al que no tenía, aún lo que tenía le fue quitado. ¿Por qué? Porque no fueron fieles para multiplicar aquello que recibieron por gracia. Entonces nosotros tenemos que entender de que todo lo que Dios nos quiere dar tiene que ver también con nuestra responsabilidad, no solamente con nuestra condición de hijos. Es verdad que por creer en Cristo se nos dio la potestad de ser hechos hijos, pero para ser mayordomos tenemos que ser allá fieles. Y Dios no nos puede confiar más si no somos fieles en lo poco. O sea, si tú no puedes ser fiel en lo poquito, Dios no te puede confiar. ¿Cómo Dios nos va a confiar algo cuando nosotros somos irresponsables? ¿Qué jefe te va a confiar la llave de su fábrica o de su empresa o la caja? ¿O quién te va a confiar algo que es caro si en lo mínimo no eres responsable? Entonces, la prudencia tiene que ver con nuestra promoción, la prudencia tiene que ver con nuestra recompensa, y la prudencia tiene que ver con la confianza que Dios pone en nosotros. Verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Fíjate, ¿cuánto conocen en parte la voluntad de Dios?
¿Cuánto estamos preparándonos para la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que el que tiene tal esperanza se purifica a sí mismo y anda como él anduvo. Entonces, si yo digo que yo soy un siervo de Dios porque Dios me llamó al ministerio, no porque yo valga algo, pero Dios me llamó al ministerio, me dio la dignidad del llamado para el ministerio. Si Dios me dio el llamado al ministerio, yo no me preparo, yo no tengo relación con Él, no tengo tiempo con Él, no tengo tiempo de edificación, no tengo intimidad, no tengo búsqueda. ¿Por qué Dios me tendría que confiar cosas si yo soy un irresponsable y un menospreciador de la gracia que he recibido? ¿Por qué dice la Biblia que nosotros tenemos que tener en doble honra a los que nos enseñan la palabra? Eso también está en la Biblia, está en Gálatas, capítulo 6, versos 6 y 7. Que hagamos partícipe de toda cosa buena a los que nos instruyen en la palabra. Mira, no hay persona que te ame más que el que no se conforma a tu miseria, sino que está puesto al lado tuyo para edificarte y para llevarte a la plenitud. Ese es el que te ama. El que te ama no es el que aplaude tu fracaso, no es el que te acompaña en tu miseria solamente, sino el que está mirando la forma de que entiendas la vida de resurrección. Y para eso necesitamos nosotros gente que edifica, gente que tiene una visión conforme al modelo. Como dice Isaías 49, 17, tus destruidores saldrán a prisa de ti, pero tus edificadores vendrán de lejos para edificarte y para perfeccionarte. Porque ese es el corazón del Padre. Ahora, Dios no puede confiarnos cosas cuando nosotros, conociendo la voluntad de Dios, para el llamado, para el propósito, para el tiempo en que vivimos, conociendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no nos preparamos para la ocasión de lo que estamos esperando. Las jóvenes que son solteras acá, ¿saben lo que dice la Biblia? Que las mujeres casadas, ancianas de la iglesia, tienen que enseñar a las jóvenes cómo conducirse de una manera santa, piadosa y correcta. Son las mujeres espirituales maduras de la iglesia las que tienen que enseñar a las más jóvenes la prudencia. Eso dice la Biblia. Entonces, si las jóvenes, gracias a Dios, están en orden, es porque hay consejo. Si no, no estarían así. Aparte de predisponerse ellas para vivir en integridad. Entonces, cada cosa que Dios nos pide tiene una manera de realizarse. Cada cosa que Dios nos pide tiene una manera de producirse. No es magia. Es entendimiento, buena disposición, es enseñanza, es obediencia, es humildad, es sumisión. Una iglesia sana crece así. Una iglesia próspera avanza así desde el alma. Entonces, ¿por qué la reunión de matrimonio? ¿Por qué la reunión de mujeres? ¿Por qué la reunión de jóvenes que van a hacer las chicas en un momento? Porque tenemos que llegar a ser edificados en toda área. Tenemos que ser impartidos en toda situación. Necesitamos recursos, necesitamos consejos, necesitamos sabiduría, necesitamos experiencia, necesitamos testimonio de Dios para mejorar, para perfeccionarnos, para motivarnos, etc. Aún para ser corregidos y ser exhortados. Entonces, si nosotros como siervos de Dios, como llamados, por la confianza que Dios nos tiene, una promoción, no nos preparamos para tal promoción, no es Dios el que está, digamos, interrumpiendo nuestro progreso, sino que somos nosotros que no calificamos para un nivel mayor de gloria. Entonces, en toda promoción, en todo anhelo que tú tienes, hay una demanda. Hay una demanda. Yo muchas veces les he dicho acá que cada uno tiene su propia cosmovisión. Pero yo, según la Escritura, te voy a decir algo. Cuando tú miras y pones así en fila diferentes hombres de Dios que están en la Escritura, ¿no? Sin mencionar a nadie contemporáneo. Tú miras diferentes tipos de reyes. Tú miras diferentes tipos de profetas. Tú miras diferentes tipos de mujeres en el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y tú te das cuenta que cada persona que Dios utilizó en su momento hizo la diferencia con actitudes que para otros quizá pasaban desapercibidas, pero Dios miró el corazón de esa gente y dijo, con este yo me determino a hacer algo diferente. Uno fue Gedeón, que cuando venía Madián a saquear a Israel, él se guardó un poco de provisión, un poco de grano, y el Señor vio eso y dice, varón valiente, tú con esta poca tu fuerza vas a librar a este pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor vio que en su corazón él nunca se resignó a que venga el enemigo a llevarse todo. Actitudes que quizá en otros estaban, pero no tuvo la valentía de determinarse y decir, no, esto a mí no me lo sacan, esto lo preparo, esto lo guardo, esto es mío, esto me pertenece, esta es parte de mi herencia, yo voy a morir por esta porción.
Hay otros que se menosprecian. Y así te puedo decir de mucha gente en la Biblia que Dios ha visto la indignidad. Tenemos un ejemplo muy claro que es Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Dios conocía anticipadamente que Esaú iba a menospreciar su herencia. Lo dice en la carta a los romanos, que él iba a menospreciar esa posición de herencia, esa posición de gracia. Después vemos una maniobra ilícita que hizo Jacob, etc. Pero Dios ya, en su anticipado conocimiento, sabía que Esaú no iba a honrar la porción de su heredad. Entonces, Dios conociendo los corazones, pesando los corazones, escudriñando nuestra mente, sabiendo nuestro pensamiento más íntimo, permite cosas en nuestra vida para probar nuestra integridad, nuestra solicitud y nuestra fidelidad. Pasó esta semana una cosa injusta y yo dije, yo voy a cubrir esto. Mi testimonio vale más que 100 euros, que 50 euros. No me interesa, porque eso se llama integridad. Mira, la integridad me abrirá puertas que a los simples nunca se le van a abrir. La honestidad, la transparencia, la integridad, la solicitud, la fidelidad a Dios es una llave que pocos encuentran para abrir diferentes destinos proféticos. Te tengo que decir con dolor que yo he visto gente traicionera, egoísta, mala en el camino de Dios, que hoy están padeciendo las consecuencias y nunca terminan de levantar la cabeza. Y he visto gente que llevó el daño sin merecerlo y han sido promovidos, prosperados, han sido honrados, se han abierto puertas y han sido promovidos. Y cuando tú miras al poco tiempo a uno y a otro, te das cuenta que muchas cosas vienen para tropiezo a la vida de los fieles, pero los entendidos, los prudentes, saben decidir lo mejor para la promoción que les espera de parte de Dios. Y como le dije la vez pasada, cada vez que Dios nos quiere promover, cada vez que Dios nos quiere recompensar lo sembrado, darnos la cosecha, darnos la honra del llamado, darnos lo que es conforme a nuestro trabajar en fe y en obediencia con Él, siempre el enemigo va a levantar Madián, va a levantar contienda para que tú lo disfrutes. Si te toca la cosecha, porque Dios es un Dios que recompensa y paga bien, para que tú no te alegres, para que tú no disfrutes, para que tú no celebres tu victoria, el enemigo siempre va a usar gente para tratar de amargarte y para tratar de sacarte del foco, de darle la gloria a Dios y dar testimonio de la gracia y de la fidelidad que Dios trata con cada uno de nosotros. Por eso el otro día hablé de la justificación de vida. Tu vida tiene una manera de ser justificada y fue por la fe en Cristo. Tú tienes derecho a disfrutar cosas sobrenaturales porque Jesús pagó el precio para ello. Nosotros tenemos acceso a cosas que el simple no accede. Y no porque nosotros tengamos que compararnos con nadie, no, pero la gracia recibida no se conforma solamente a salvación, de irnos al infierno, sino a una vida abundante acá en la tierra. Y yo quiero ese tipo de vida. Yo quiero esa vida de largos días, de abundancia de paz, de revelación de verdad, de tener a todos mis hijos conmigo, de disfrutar a mi nieto en mi mesa, y si fuera posible, hasta los nietos de mis hijos. ¿Por qué? Porque ese es el pacto que Dios tiene con todo varón prudente, con todo hombre de pacto, con todo hombre perfecto delante de Él. Entonces, vamos a hablar de prudente e imprudencia. Mira, Dios conoció a Esaú antes de su nacimiento, de que él iba a ser un menospreciador de las cosas que eran para honra y para bendición, que era la herencia. Jacob, sabemos que engañó a su padre para sacarle la bendición, justamente, pero Dios ya conocía, Dios ya sabía anticipadamente quién era Esaú, lo dice eso la carta de los romanos, pero para no leer mucho, mira, tenemos después a Saúl y David, dos reyes, en diferentes tiempos, cada uno reinó, pero mira, los dos reyes tenían un corazón diferente. ¿Qué dice la Biblia acerca de David? Dice que David era un joven prudente, se conducía con prudencia. Cuando Saúl fue contaminado por Satanás con celo contra David, ¿qué pasó? Le empezó a temer a David. ¿Sabe por qué Saúl temía a David? Porque era un varón prudente. ¿Sabe que Saúl no le tenía miedo a David porque se enfrentó a Goliat, porque era bueno con la onda, porque era valiente para cerrarle la boca a los leones, a los osos? No, Saúl le tenía miedo a David, porque David era un varón temeroso de Dios y Dios estaba con David. No estaba con él, pero estaba con David. ¿Qué significa eso? Que cuando tú eres prudente, cuando tú quieres caminar en santidad, en obediencia, en orden, cuando tú te guardas de los malvados caminos perversos del corazón natural del hombre y empiezas a dirigirte en los pasos correctos a la voluntad de Dios,
cuando empiezas a conocer la voluntad de Dios para tu vida y vas en pos de eso y te vas negando un montón de cosas, olvidando lo que queda atrás, yendo hacia la victoria, yendo hacia allá en Cristo, allá adelante. Entonces, como el diablo no te puede detener, usará personas para desanimarte, para difamarte, para cuestionar tu motivación. Se la cuestionaron a Gedeón, el otro día se lo comenté, que le decían, tú solo quieres ir a la guerra para llevarte los laureles tú solo. Se la cuestionaron a David, los hermanos. Ahora que vienes a presumir acá de valentía, nos quieren dejar en ridículo a nosotros, estaban todos acuchillados por una piedra. Pero cuando David tuvo la osadía de enfrentar a Goliat, sus hermanos mismos fueron para tropiezo, para desanimarlo, para desacreditarlo, para que él no se la crea. Y el diablo muchas veces va a venir a cuestionar tu motivación, por qué te santificas, por qué quieres servir a Dios, con qué motivación te dispones para Dios, por qué das lo que das, por qué haces lo que haces, por qué te dispones para el Señor de esta manera. Y lamentablemente los primeros tropiezos que vas a encontrar son alrededor tuyo. Porque el diablo no va a traer uno de la conchinchina para hacerte tropiezo, te lo va a usar en tu casa, del trabajo, del costado. Entonces, la prudencia tiene que ver con el temor de Dios, mantener la reverencia y la fidelidad a Él. Cuando nosotros estamos solamente enfocados en lo que es concerniente a Dios, en agradarle a Él, todas las demás cosas van a venir como consecuencia de agradar a Dios. Cuando yo íbamos a Holanda y me daban las direcciones de las iglesias para ir a predicar y yo no sé holandés, y en aquel tiempo no había esto, había solamente un GPS, todo en holandés, que parecía un estornudo chino eso, porque no se entendía nada, era un desparramo de letras que ni siquiera podíamos copiar en el GPS la dirección del lugar. Yo no iba enfocado en la ciudad, porque no conocía, no me podía imaginar la ciudad que iba. Yo lo único que iba enfocado era en una dirección. Y sin saber el idioma, me agarraba, me ponía en la furgoneta y llegaba, porque solamente tenía enfocado llegar para predicar la palabra. Y al predicar la palabra, la gracia, la honra que me era a mí predicar la palabra, me daba el valor de cruzar medio Holanda con una furgoneta sin saber el idioma, sin saber nada, pero llevar la palabra. Cuando tú tienes enfocado la meta, es más fácil. Por eso Pablo dijo, yo prosigo al blanco, al supremo llamado. Olvidando lo que quedó atrás y teniendo todo por basura, por estiércol, prosigo a la meta. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión de entrada. Todos los que queremos vivir para un propósito, si tú quieres una vida limpia, quieres una vida de honra, quieres una vida de testimonio, quieres levantar una generación bendita en la tierra, que tus hijos sean benditos en la tierra, sean hijos de pacto, quieres edificar una generación de bendición, tú tienes que ser la semilla que está dispuesta a morir, enfocado en el propósito, soñando con lo que Dios te prometió y viviendo para tal ocasión de lo que Dios nos dijo. Esta semana yo le decía a un pastor, mira, yo tengo hace años, ahora estaba orando ahí y me acordaba de palabras que nos dieron hace 20 años, 15 años, me acordaba de mi apóstol en Argentina y le oraba al Señor, Señor, acuérdate que nosotros estuvimos en el altar, acuérdate de lo que tú nos prometiste, acuérdate de lo que tú nos inspiraste, acuérdate que nosotros siempre estuvimos dispuestos para la obra, acuérdate de lo que hemos invertido en la obra, acuérdate de los años que hemos puesto nuestra vida en tus manos, nuestros hijos. ¿Por qué yo no voy a soñar y no voy a seguir creyendo y no voy a seguir orando y no voy a seguir enfocado en lo que he trabajado todos estos años? Cuando nosotros somos gente de pacto, somos gente de propósito. Dios nos llamó a esto, yo no me lo busqué, Dios me fue a buscar, me trajo y me hizo. Entonces, la prudencia acelera los tiempos, la prudencia nos promueve, la prudencia nos lleva a la honra. ¿Has visto hombre prudente? ¿Has visto hombre extraordinario lo que hace? Delante de los grandes estará. Tú no esperes que delante de los grandes estén los mediocres, los menospreciadores, los infieles, los que caminan de una manera cachivache, como decimos en Argentina, el que anda, bueno, así, conforme, con el ruido en la cabeza, con la tontería. No, esa gente no prueba nada, esa gente es feliz porque está en su nube, pero delante de Dios no prueba. ¿Sabes por qué? Porque Dios escoge y Dios separa, Dios santifica, Dios ordena los pasos del hombre, Dios ensancha el corazón a su mandamiento. Dios nos extiende las estacas en la mente, nos da una mente más extensa de esa mente estrecha que está solamente buscando lo propio, lo suyo, lo momentario, y nunca ponemos el corazón en lo eterno. La excelencia tiene que ver con eso, la prudencia tiene que ver con escoger bien el camino, con saber escoger las amistades, con saber escoger y redimir el tiempo para invertir en lo que es eterno.
Entonces, cómo nosotros nos movemos es como Dios también nos prepara ese destino glorioso. Porque claro que tenemos un destino eterno ahí arriba. Yo te hablo de acá abajo. Tú has mirado cómo vas a terminar tus años cuando seas anciano. Tú sabes cómo quieres terminar con tu familia. Tú sabes cómo quieres ver tus hijos, tus nietos. Pues para eso hay que trabajar. Para eso hay que modelar reino. Hay que modelar Cristo. Hay que modelar fe. Hay que modelar obediencia, santidad. Para no ser del montón, hay que ser extraordinarios para Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces nosotros vemos que Dios tomó a David. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Yo me suscitaré un varón conforme a mi corazón. Eso significa un varón prudente. Un hombre que tenía temor reverente de Dios para actuar. Y no digo que es perfecto porque David se equivocó feo en muchas cosas que hizo, perversas, demoníacas. Pero tenía tal corazón que cuando era confrontado era corregible. Que cuando era confrontado se sabía humillar y sabía disponerse en las manos de Dios para ser enseñado otra vez y restaurado. Y eso habla de un corazón prudente, que no vivía conforme al designio de su corazón, sino que modelaba la palabra de Dios conforme venía. Y sabes, cuando tú encuentras personas que son moldeables a la palabra, tú encuentras gente de propósitos y gente extraordinaria. Quizá hoy no vemos todo tu proceso, no vemos todos los resultados de tu fe, de tu obediencia, pero todos los que estamos en las manos del Señor, como barro en manos del alfarero, tenemos un destino glorioso. Dios está haciendo de nosotros vasijas de honra. Hay vasijas viles y vasijas o vasos honrosos. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero ser un vaso honroso, no para compararme con otro, no para creerme que por mi condición humana es, no. Pero si yo me dejo moldear, yo sé que Dios va a ser de mí y de todo aquel que lo quiera, va a ser un vaso de honra. En una medida lo somos, pero Dios sigue procesando nuestra vida. Tú no estás terminado ni yo tampoco. Mira, Proverbios 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento del que lo posee. ¿Sabes dónde está tu vida abundante, tu vida plena? ¿Sabes dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu ilusión de vida? No está afuera. No está yendo al centro de Barcelona, a Andorra, a Madrid. Eso nos recrea un rato. Pero mi esperanza, mi fuerza, mi renuevo está dentro de mí. ¿Cuándo? Dice, el manantial de vida es el entendimiento del que lo posee. Cuando yo entiendo que Dios tiene el mejor plan para mi vida, y yo no tengo que andar incursionando ni improvisando vida, sino que Dios tiene una vida para mí. La vida para mí no tiene que ver solamente con culto, tiene que ver con propósito que se modela en la revelación que puedo tener en un culto. Entonces, una cosa es el culto, la celebración, darle la gloria a Dios, que por supuesto que es importante, pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, estoy adorando y estoy orando, yo estoy recibiendo un diseño, estoy recibiendo una confirmación, estoy recibiendo una dirección del Espíritu que se amplía en mi corazón en la medida que lo creo y lo celebro. Entonces, si estamos celebrando a Dios, estamos diciendo que Dios es grande, maravilloso, estamos cantando, estamos alabando a Dios, y yo estoy acá así, y bueno, será que sí, bueno, a ellos les funciona. Si estoy con ese espíritu de luto, es muy difícil que se me amplíe el entendimiento, se me ensanche el corazón a su palabra, me goce en su presencia, es muy difícil. O sea, Dios es Dios de vivo, no de muerto. Yo tengo que tratar de vivir como un resucitado. Entonces, el manantial de vida es el entendimiento del que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. Hay eruditos necios. Y hay personas que son menospreciadas, de lo vil, de lo menospreciado, dice la palabra. Miren, hermanos, que ustedes no son demasiado sabios, no son demasiado competentes por ustedes mismos, porque Dios llamó a lo vil, a lo menospreciado. Yo soy el primero. Para avergonzar la sabiduría de los hombres. Porque Dios enloqueció la sabiduría de los hombres con la locura de la predicación del Evangelio. ¿Sabe quién es sabio delante de Dios? El que le teme. ¿Sabe quién es sabio delante de Dios? El que le oye para obedecerlo. ¿Sabe quién es sabio delante de Dios? El que está dispuesto con solicitud a obedecer la palabra. Ese es el sabio, ese es el inteligente, ese es verdaderamente la persona que está viviendo en prudencia y la que tiene promesa grandísima delante de él y sobre su cabeza.
El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a su labio. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo yo puedo salir de los caminos que me son de muerte delante mío? Si no soy prudente, si no tengo tiempo de comunión con Dios, si no oro, si no pido consejo a gente espiritual, de verdad, que tiene consejo, tiene sabiduría para darme, tiene dirección y propósito según la revelación de la Escritura, no porque tenga la bola mágica, pero la palabra de Dios tiene la ciencia para ordenar nuestros pasos y llevarnos a una segura victoria en toda área de nuestras vidas. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Conforme a tus palabras, conforme a tu visión, conforme a tu determinación, te animarás en el camino del Señor o desertarás de él. Porque si no hay una visión clara, no hay una determinación firme, si no hay una elección correcta, estamos al quite, estamos, bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Y cuándo es la próxima reunión? ¿Y cuánto tarda? Bueno, voy a ver. ¿Tú crees que esa vida tiene alguna esperanza? Pero así está la iglesia, ¿eh? No lo digo acá, así está la iglesia. Si no repartimos algo, si no lo traemos con una buena comilona, como la que la gente no le apetece buscar a Dios, porque no entendió nada. Y yo entiendo que los de afuera no entienden, pero no entiendo que los del entendido no entendamos lo que verdaderamente merece el precio para conquistar aquellas cosas por las cuales fuimos alcanzados mediante el Evangelio. Vamos a hacer el contraste de David y Saúl. Mira, como dije antes, Saúl temía a David, porque David era un varón prudente. Otro varón prudente fue José, porque la prudencia de José, mira, José, como todos sabemos, le había discernido el sueño a aquellos varones, al copero y al panadero del rey, en Egipto, donde estaba preso. Entonces sube aquellos dos conforme a la palabra revelada que Dios le dio a José como profeta y le dijo, mira, tú vas a morir y tú vas a vivir. Le dijo al copero del rey y al panadero. Cuando llega un momento que el faraón recibe aquel sueño profético de lo que venía sobre Egipto, entonces se acordó el copero del rey que había uno en la cárcel que le había discernido el sueño y le había dado unas coordenadas de lo que vendría, y sucedió, porque todo profeta verdadero, su testimonio es válido y tiene cumplimiento. Entonces se acordó y testificó de él. Pasaron como 3 años de aquel momento donde José le dijo, acuérdate de mí delante del rey, acuérdense de mí. Bueno, se habían olvidado de él. Pero ahora entonces lo promovió. ¿Saben lo que lo promovió a José de la cárcel al trono? La prudencia. Porque José se podía haber irritado, amargado con Dios por lo que estaba pasando. Podía haber hecho locuras con los que lo alimentaban. Y decir, mira, yo le adiviné al copero del rey y haberse amargado su corazón y haber hablado mal y haber traído un problema. Sin embargo, él enmudeció, guardó su boca durante años, hasta que se acordó aquel a quien se le descifraban los sueños. Y dice la Biblia que entonces el faraón lo mandó a buscar a José. Cuando José lo mandaron a buscar, José tuvo que aceptar ser vestido de lo que no era, de egipcio. Lo raparon todo, le raparon la barba, le raparon el pelo. No se puso a discutir, no, lo que pasa es que yo de chico siempre me dejé el pelo largo. No, tú estás para una promoción, tú no estás para agradarte a ti, estás para agradar a aquel que te llama. ¿Y qué pasó? Se dejó mudar, se dejó afeitar, se dejó maquillar y se dejó vestir. Como él nunca se hubiese vestido por sí mismo, porque era vestido de egipcio. Y cuando llegó a la presencia del rey y del faraón, y el faraón le revela el sueño, él le da el discernimiento del sueño, que es una historia conocida. Pero cuando le da el discernimiento del sueño, dice la Biblia que José le dice así al faraón. ¿Sabe cómo se lo llama a José en el libro de Génesis? Padre de faraón. ¿Cómo puede ser un reo, un preso, un esclavo, ser padre del rey de la nación? Por la prudencia. Porque no solamente era profeta, era un joven prudente, era un hombre sabio. Entonces lo que lo promovió no fue solamente ser hebreo, que Dios tenía un plan con Israel, sí, pero Dios necesitaba escoger a uno de entre los hermanos y lo escogió a él, porque tenía un espíritu diferente al resto. Y el más chico, Benjamín, aunque hubiese tenido el mismo espíritu, era muy pequeño. Entonces Dios escogió a José, un tipo de Cristo. Y dice que lo primero que le dice José a este faraón, le dice,
busca un varón prudente para administrar. Y de esas palabras sabias que sacó José para el gobierno de esa nación, vino su promoción. ¿A quién encontraré más sabio y más prudente que a ti? Que a Dios le agradó revelarte el sueño. ¿Puede un faraón o un rey confiarle algo a un preso? Por la condición de rey o no, pero por el espíritu diferente sí. Eso mismo pasó también con Daniel. Cuando Dios encuentra en nosotros un espíritu diferente, yo te puedo asegurar que el Señor te va a honrar, te va a promover y te va a poner en el lugar correcto conforme al llamado y conforme al diseño suyo. No es compitiendo con nadie, no es pegándole codazo al que tengo al lado para ganarme el lugar, no. Es buscando gracia delante de Dios y siendo prudente en la condición que estoy hoy. Mostrar solicitud y fidelidad por lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo. Porque tú mira, en la misma circunstancia que tú estás, Dios está, dice, los ojos de Dios están sobre toda la tierra, buscando hombres perfectos para con Él, que tengan tal corazón que Él pueda bendecirlos a ellos y a los que son después de ellos. ¿Quién les diera que tuvieran tal corazón para que yo les pueda bendecir a ellos y a su generación después de ellos? Ese versículo existe en la Biblia. ¿Quién les diera que tuvieran tal corazón? Y como Dios sabe que nadie puede darte otro corazón, Él te lo da. Y Él te da un espíritu recto. Él te da una mente nueva, te da la mente de Cristo. Él te da mentores, te da edificadores, te da personas que te equipan, que te ayudan, que te enseñan, que te levantan los brazos, pone intercesores. Naciones da por ti, hombres y mujeres da por ti, con tal de que tú tengas tal corazón. Entonces, mira, el negocio de Dios es que nosotros tengamos un corazón nuevo. ¿De qué sirve tanta palabrería? ¿De qué sirve tanta enseñanza cuando no hay corazón para entender? ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Por ahí por el capítulo 12. El fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Siempre nos acordamos del versículo para los jóvenes, ¿no? Acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Bueno, este no es para los jóvenes. Esto es para todos. El fin del discurso es este. Ya está, cuadradito así, que te entra en el bolsillo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Y en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús en esa oración tan larga de San Juan 17, que te conozcan a ti. Eres el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la prudencia, hermano, la prudencia nos va a llevar a hacer cosas locas de fe. Porque la prudencia no es cruzarse de brazo y guardarse en un rincón hasta que la tormenta pase, no. La prudencia es prevedora, es previsora. La prudencia se extiende más allá de los límites humanos. Cava hoyo, siembra en tiempos que nadie siembra. Provoca la bendición, celebra anticipadamente la cosecha, eso es prudencia. Si tú esperas que venga Dios a hacerte lo que te gusta para celebrarlo y alabarlo, vas mal. Nosotros por fe andamos, no por vista. Entonces, no estamos nosotros llamados a hacer las cosas según sentimos, según vemos, según nos parece. Le voy a consultar al vecino de al lado, a ver qué opina, a ver si me da ánimo, a ver si me dice algo que me guste, no. Es el momento de humillarnos delante de Dios y buscar agradable en espíritu y en verdad. Cuando a nosotros se nos cierra todo y está más difícil, yo entiendo que cuanto más tengo que sembrar. Cuando nosotros tenemos oportunidad de hacer misericordia, yo entiendo que aunque yo ahora quizás no tengo ganas o tengo la excusa de no hacer la misericordia, el Señor me está probando mi corazón a ver si yo soy digno de que en el momento que yo necesite, Dios pueda tocar corazones para acordarse que en esa misma situación yo he suplido a otro, he consolado a otro, he bendecido a otro. Entonces cuando a mí me llega el turno de depender de las bondades de Dios, Dios va a poder movilizar gente por causa mía. Pero nosotros somos personas que demandamos a todo el mundo amor, paciencia, ayuda, pero cuando tenemos la oportunidad de bendecir, no nos acordamos de bendecir muchas veces, no nos acordamos de que también somos necesitados de la gracia de Dios, de que estamos en un cuerpo ministrante, que somos agentes de cambio, somos canales de bendición y también somos receptores de gracia, y todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces tú siempre vas a tener oportunidad para bendecir y siempre vas a tener oportunidad de ser bendecido si te manejas con prudencia. En el día del mal,
considera, y en el día bueno celebra, porque tanto uno como otro lo hizo Dios. Entonces, que tú tengas un día malo no significa que tú no tengas que tener en cuenta que Dios te puso para ser de bendición hasta lo último de la tierra. Si cada uno miramos nuestra condición y nos excusamos, bueno, ahora mismo no puedo, yo no quiero, no tengo ganas, bueno, está bien, cada uno. Pero después queremos cosechar lo que nunca hemos sembrado. Después queremos que nos alcance la bendición que nosotros nunca hemos honrado. Entonces Dios no nos puso a nosotros solamente para ser receptores de gracia, sino para ser canales de bendición. Y tú dices, bueno, pero yo qué puedo bendecir a de muchas formas. Primero orando. Segundo, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Y tercero, todo lo que te venga para la mano para hacer, algo conforme a tu fuerza y posibilidad. Entonces la prudencia, como te digo, nos ayuda. Y nos ayuda mucho a anticiparnos a la situación. Bienaventurado el hombre que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que se mantiene en una postura, en un carácter, en una determinación. Colosenses 1:10. El consejo apostólico para la iglesia. Pablo oraba para que andemos o anduviésemos como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor que anden sus hijos prudentemente? Porque la prudencia habla de una paternidad sabia. Cuando tú tienes, la Biblia dice que mucho se alegrará el Padre de los íntegros o el Padre de los justos. Muchos se alegran. Aquellos que tienen hijos que caminan en integridad, estos son una ayuda, son un gozo, son una paz, son una añadidura, son un extra a nuestra vida. ¿Por qué? Porque primero que no nos causa problemas y segundo que son de ayuda. Son la provisión que Dios nos dio. Bienaventurado el hombre que llenó de hijos su casa, dice creo que es el Salmo 128, porque en el día del conflicto, en la puerta delante de sus enemigos, sus hijos responderán por él. Sus frutos, sus lomos responderán por él. Lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que hemos tomado como ley de vida, al final nos aprovechará. Llegará el momento que tendremos que echar mano de esa provisión que hemos procurado con solicitud al abrazar la sabiduría y el consejo en nuestra casa. Por eso es importante que nosotros tengamos altares en nuestra casa. Por eso es importante que nosotros traigamos el reino de Dios en nuestra casa. Que no vengamos a buscarlo en la iglesia el reino. El reino está en ti, está en mí. Entonces nosotros tenemos que modelar reino en casa. No venir a buscar reino acá. Acá puedes buscar confirmación, puedes buscar ánimo, puedes buscar consolación, puedes buscar edificación. Pero cada uno tenemos que traer el reino en nuestra intimidad. Tenemos que tener relación con el rey y tenemos que edificar casas conforme al diseño. Entonces Pablo oraba por la iglesia de los Colosenses y también por nosotros para que viviésemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay tiempo para el ocio con esta agenda? ¿Alguien puede decir, bueno, hoy no tengo nada que hacer? Tienes que edificarte. Tienes que hallar gracia delante de Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que compartir tu fe. Tienes que dar testimonio. Tienes que servir a alguien. Tienes que sembrar amor. ¿Habrá tiempo para aburrimiento? Esa gente que anda dando vueltas está aburrida. No sabe qué hacer con su vida. Si darse abajo de la vía o tomar su café. Cuando tú no estás enfocado en el propósito, tu vida no tiene sentido. Y yo te hablo porque yo viví años, sin sentido, mi vida. Que venía de trabajar y de las 6 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana, mi vida era colgada de una soga espiritual. Me ahorcaba solo. No tenía propósito de vida hasta que Cristo se reveló. Cuando Cristo se reveló, yo entendí que nunca más iba a estar solo. El cuerpo de Cristo es suficiente para no estar solo. El cuerpo de Cristo es una buena tierra fértil para sembrarla con las semillas que Dios me dio. Toda oportunidad que Dios nos da de testificar, de amar, de abrazar, de consolar, de dar testimonio de su gracia, eso te realiza. Hay mucha gente que está en depresión, que no tiene motivación de vida porque no hace nada por nadie, solamente se mira al ombligo y se llama él solo o ella sola. Pero el que vive para otro, ese tiene el propósito consumado en su vida, porque Dios nunca nos hizo sin relación, sino nos hizo interpersonales. Entonces, ¿para qué Dios te dio un don? No te lo dio para ti, te lo dio para el cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios te dio una medida de fe? ¿Para qué Dios te dio la gracia? ¿Para qué Dios te dio la sabiduría? ¿Para qué Dios se te reveló?
1 Tesalonicenses 2:12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. No dice que te llamó para ser pastor, porque alguno puede pensar, bueno, este es el trabajo del pastor. No. Todos nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo, fuimos llamados a su reino y a su gloria. Y su gloria crece. Su gloria no es una medida solamente. Tú creces en conocimiento, en revelación, en gracia, creces en buenos frutos y creces en niveles de gloria. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. O sea, la medida que tú tienes hoy no es el todo. Entonces, uno puede decir, yo no necesito a mi hermano, yo no necesito congregarme, yo no necesito aprender, yo no necesito ejercitarme para la piedad. Si tú piensas así, todavía no te amaneció. Nosotros estamos en formación para transformación. Y estamos en proceso de edificación hasta llegar a la plenitud. Y hasta el último respiro que vemos acá, estamos en la mano del Señor para ser perfeccionados. Segundo de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y esa dignidad viene de la prudencia. Tú te haces digno de confianza cuando has sido prudente en la medida de honra, de respeto, de amor y de libertad que se te dio. Una persona empieza una relación de amistad con alguien y en la medida que caminan juntos se van conociendo. Y cuando conocemos la intencionalidad, no la apariencia, la intencionalidad de la otra persona, vamos cediendo oportunidad, vamos cediendo libertad, vamos cediendo lugar para que la otra persona tenga libertad y se muestre como es, sin reparaciones, sin miedo, sin titubeo, sin paredes que se levantan para separarnos. No, al contrario, se derriba todo argumento para que haya libertad. ¿Por qué? Porque ha demostrado en su fidelidad, en su integridad, en su honestidad, en su sinceridad, ha demostrado ser digno de confianza. Para que nuestro Dios os tenga por dignos. Todos somos hijos, todos somos llamados, no todos somos escogidos. Escogidos son los dignos de esa separación para cosas especiales. Dice que Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿En quiénes se cumple? Fíjate, es un porcentaje muy pequeño de todo el número de hijos de Dios, las personas que pueden pasar a decir, en mi vida se consumó el pacto, en mi vida se cumplió, en mi vida se hizo, por la gracia de Dios, pero también porque hubo una solicitud, hubo una diligencia, hubo un apetito, hubo una disposición, hubo una humillación, una perseverancia. Porque lo más inmediato es la salvación, pero la perseverancia es un requerimiento. Entonces, ¿cómo tú crees que vamos a poder ser edificados, perfeccionados, cumplido el propósito del llamado, si no perseveramos en el bien hacer que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él? Entonces, Dios no puede perfeccionar su obra en gente que es oportunista solamente. Voy a la iglesia cuando tengo un problema, pido oración. Voy a la iglesia cuando no tengo trabajo, a ver si consigo trabajo, a ver si consigo novio, a ver si consigo y me mudo. Pero si eso no es el plan de Dios, Dios no estableció la iglesia para que la gente tenga una obra social. Ya hay obras sociales por ahí. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabes cuál es la dignidad de un siervo de Dios? De una sierva de Dios. ¿Cuál es su dignidad? El temor reverente a Dios le hace estar por encima de los demás. No es su calidad de persona, no porque este es bueno, porque este tiene estudio, porque no. Cuando a nosotros se nos manda a respetar un siervo de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, no es por su calificación humana, es porque agradó a Dios honrarle. Y si Dios lo honra, siendo perfecto y conociendo su imperfección, ¿quién soy yo para deshonrarlo? ¿Te preguntaste alguna vez por qué nosotros tenemos que honrar con doble honra a los siervos de Dios? Pues acá tiene la respuesta. Porque a Dios le plació promover a esa persona porque le agradó a él. No te agrada a ti, pero a él le agradó. Y como le agradó a él, si tú quieres agradar a Dios, tienes que ponerte de acuerdo con él y amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece. Entonces no es una cuestión de mía. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, David honró a Saúl cuando Saúl era indigno de honrar. Pero David no estaba honrando a Saúl. David estaba temiendo a Dios.
No estaba temiendo a Saúl, ni en la carne, ni en lo que representaba, porque ya Saúl no representaba nada. Pero sí temía a Dios. Porque el que tiene un concepto de siembra y cosecha todo el tiempo, se guarda de sus caminos para caminar los caminos que Dios trazó. Hay momentos que nosotros podíamos tomar venganza. Hay momentos que nosotros podíamos usar de carnalidad, de astucia, de manipulación, para llegar al puerto que queremos. Pero tú vas a llegar con tu fuerza, pero no vas a disfrutar de esa estancia, porque si Dios no lo dio, es porque no te convenía. Y a veces peleamos con Dios por cosas con un brazo de carne, cuando Dios no lo concedió, porque sabe qué es lo que nos conviene a nosotros y qué es lo que no nos conviene. Voy terminando, mira. 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Eso habla de los pastores que pueden vivir del ministerio. Aunque a ti no te guste, Dios estableció que los ministros de Dios vivan del ministerio. Entre otras cosas, cuando nosotros hablamos, ¿de qué es digna esta persona? Bueno, digna por Dios, es digna de todo porque está creada a imagen y semejanza. Pero Dios es el que promueve, Dios es el que confirma el pacto, Dios es el que honra a los que le honran, Dios es el que se muestra a los que temprano le buscan, Dios es el que recompensa a cada uno conforme a su obra. Entonces, ¿sabes cuál es el error que muchas veces desanima al cristiano? Es el compararse. Tú no te tienes que comparar con nadie, tú tienes que compararte con tu vieja vida, con tu vieja conducta, con tu hombre carnal, con tu mujer carnal. Con ese tienes que compararte. Y ver cómo Dios va graduando la vida de Cristo en ti. Tú no tienes que compararte con nadie. Si yo me comparara con otro pastor, me comparara con otro ministerio, me comparara con otro... lo único que haría es añadir dolor y fracaso a mi vida. Yo no estoy calculando cómo le va al otro. Yo estoy mirando de dónde Dios me sacó. De lo que yo estoy huyendo cada día para no retroceder. De lo que estoy venciendo tentaciones. De lo que estoy superando aún mi mente carnal que quiere retrocederme otra vez a Egipto. Entonces con ese me comparo. Yo no me comparo contigo ni me comparo con otro. Yo me comparo conmigo. Como era antes de la cruz y como tengo que ser después de la cruz. Ese es tu éxito. Lo que tú has dejado atrás, lo que has hecho morir por el Espíritu. Entonces la prudencia te va a llevar a superarte día a día. La prudencia te va a llevar a un camino de excelencia. La prudencia te va a llevar a aceptar cosas que en tu carne no aceptarías. Pero por prudencia lo harás. Pregúntale a Mariela las cosas que yo he tenido que llorar, vomitar bilis, cuando venían con una doctrina extraña. Y a lo primero, cuando empecé el ministerio, era muy joven y estaba dispuesto a ir preso por el Evangelio. Y discutía cara a cara con los que venían a traer una doctrina extraña, que no era de Dios, y por la palabra te lo podía demostrar. Y después aprendí que para no dañar a los que estaban, tenía que soportar en amor. Y tener que venir y decir, mira, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Pero no por falso, sino por guardar el corazón de los que estaban conmigo. Y Dios nos va madurando, y Dios nos va haciendo entender cosas. Y luego entendí que Dios me ponía para luz a un siervo de Dios. Entonces ya cambié el chip. Y en vez de enojarme, en vez de tomarlo personal, me tomaba el tiempo con ellos. Y muchos siervos de Dios nosotros hemos servido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios me dio madurez en ese sentido. Y todavía está tratando conmigo en mi naturaleza carnal para poder soportar con paciencia a los que están errados o a los que quieren torcer la palabra. Entonces todo eso tiene que ver con prudencia y todo eso tiene que ver con promoción y todo eso tiene que ver con edificación por fe. Porque no vamos a llegar a ser efectivos en el ministerio, ni vamos a poder perfeccionar a otro, ni ser perfeccionados por otro, si no abrazamos la prudencia. Entonces la prudencia no es algo que yo me dispongo ahora en la mente y digo, ¿cómo tengo que hacer con esa astucia humana? No. Estamos hablando que el temor de Jehová hace que nos guardemos en nuestro corazón de caminos extraños. Termino. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esta carta, esta parte de la escritura es muy controversial, fue un tema de discusión, porque ¿cómo puede ser que el apóstol del amor y la libertad venga a conformar a los que están esclavos, sirviendo a un hermanos, ambos hermanos, como era Filemón?
Filemón era un hermano rico en la iglesia de Colosa que tenía a Onésimo por esclavo, por sirviente. Y un día Onésimo encontró un hueco y se escapó y fue a parar preso con Pablo. Y Pablo le manda la carta a Filemón, que es la carta a Filemón, que tiene un capítulo, y le dice, oye, tú me debes a mí, pero yo te lo suplico, yo no te lo demando, que podría demandarte acerca de este, porque este ahora es tu hermano, es mi hijo, como tú eres mi hijo. Pero tú siendo amo de él, perdónale y recíbele como a mí. Y si te debe algo, ponlo en mi cuenta que tú le debes más. Y Pablo intercedió por Onésimo, que era un esclavo, que había perdido la dignidad, la confianza y el respeto. Pero, ¿sabes? Dios se la devolvió, como a todos nosotros que éramos esclavos del pecado. Y el Señor nos dio la dignidad de hijos. Y ya no somos nosotros esclavos. Tenemos una relación de amor, de servicio, de gracia delante del Rey, el que merece toda honra, todo respeto y todo reconocimiento. Pablo fue un apóstol de amor, de libertad, de reconciliación, maduro. Y sin embargo, Pablo mandó a aquellos que estaban pasando injusticia, como esclavos, le mandó a hacer, mira, ustedes respeten a sus amos. A las mujeres, Pedro le dice, en una de sus cartas, ustedes si quieren ganar a su marido, no es discutiendo, no es dándole con escoba, no es murmurando de atrás, criticándolo con la vecina. Ustedes honren a su marido, respétenlo, ámenlo y ustedes lo van a ganar para el Señor. Eso le dice Pedro a las mujeres casadas que su marido eran incrédulos. El amor triunfa, hermano. Yo sé que cuesta, pero el amor triunfa. Y la prudencia al final dará el fruto a cada uno de nosotros. Conduzcámonos con prudencia todo el tiempo a nuestra peregrinación. Abracemos el consejo y seamos inteligentes. Último versículo que les comparto. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Cristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno. Nosotros somos más estimados dignos en este nuevo pacto que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era la nación, nosotros somos hijos. Acá está comparando el autor de Hebreos a Moisés y a Cristo. Hebreos 3:3. Y dice, mayor gloria que Moisés es estimado digno. Fíjate que no está hablando de poderes, no está hablando de revelaciones, no está hablando de unciones, está hablando de carácter, de fruto. ¿Él es digno de qué? Porque tiene mayor honra. ¿Por qué Jesús tenía mayor honra? Porque fue más prudente. Moisés en la carne no entró al plan de Dios, que era Canaán. Jesús entró, traspasó los cielos y entró al lugar santísimo con su sangre como testimonio de obediencia. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo había un testimonio mayor. Mira, hay muchos hermanitos, hay muchas hermanitas que no van a entrar donde los prudentes van a entrar. Hay muchos hermanitos, muchos del montón, que hay para ser dulce por todos lados, que se conforman a ser domineros, que se conforman a seguir a Jesús a un tiro de piedra, que andan a la sombra, al costado del camino y nunca llegan a entrar al propósito porque no estiman el llamado de Dios como cosa prioritaria en su vida. Entonces Dios dice, si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. El que se limpiare de estas cosas, ciertamente me servirá. Me será útil para toda buena obra. Tiene mayor honra que la casa el que la hace. Mira, la iglesia tiene una honra. A Juan el Bautista se lo reconoció como amigo del esposo de la iglesia, que es Cristo. Pero mayor honra que la casa es el que la hace. Cuando tú pasas de ser solamente edificio y labranza a ser un jornalero en la labranza de Dios, que es la iglesia, tú tienes doble honra. Porque tú has puesto la mano en el arado, no estás mirando para atrás, estás dispuesto a toda buena obra y Dios honra a los que le honran. Entonces, toda persona que nos sirve del Señor, deberíamos nosotros tener ese tipo de honra, de reconocimiento para ellos, de no menospreciar a nadie y sobre todo a aquellos que van delante, porque hay muchos que van delante aunque no los queramos reconocer. Yo no puedo menospreciar mi corazón, eso no le va a quitar la posición que tienen delante de Dios. Entonces, todo aquel que se limpia de estas cosas vendrá a ser útil al Señor para toda buena obra. La prudencia merece el reconocimiento y el respeto de aquellos que tienen a mal muchas veces santificarse, ordenarse, darle la prioridad a Dios.
Porque Dios ha puesto personas, ha dado gente por ti, ha dado naciones por ti. Tú no sabes lo que ha pagado el precio, el que te ha traído a los pies del Señor, lo que ha orado por ti, lo que ha llorado por ti, y aquellos que te edifican de una u otra forma. Entonces seamos agradecidos y dejemos la simpleza a un lado y busquemos lo perfecto, busquemos aquellas cosas que Dios aprueba, celebra y bendice.